Muy buenos días con todos. Por favor, les voy a pedir si me pueden escribir por la caja de mensajes. Si me escuchan bien, por favor. Solamente para ir modulando que el sonido esté correcto. Por favor, si me pueden ir confirmando por el chat que todo se está escuchando bien, les agradecería mucho. Me presento, soy Daniel Centurión, soy el moderador de este webinar desarrollado por la Escuela ELDA, que tiene como fin... Gracias. Ok, perfecto. Entonces continúo. Les comentaba, yo soy Daniel Centurión, soy el moderador para este webinar, que tiene como fin poder darles a conocer aquellos aspectos claves que tiene la aplicación de la tecnología en el sector y cómo todo esto puede afectar y repercutir en aspectos como la sostenibilidad y la competitividad de las empresas en el sector. El webinar presente se está gestionando y desarrollando en conjunto con expertos del sector y empresas importantes también. La Escuela ELDA tiene como objetivo desarrollar programas de formación altamente especializados para poder capacitar y fortalecer a los profesionales del sector. Les comento que entre otras de las particularidades de la escuela es que contamos con especialistas y también nos especializamos en toda la cadena de valor. Disculpen, mi PowerPoint se acaba de congelar un poquito. Ok. Uy, parece que tengo un problema con el PowerPoint. Discúlpenme, por favor. Un minuto. Voy a volver a reconectar. Perfecto. Ahí. Bien, como les comentaba, la Escuela ELDA es una entidad especializada que nace con el objetivo de contribuir en la sostenibilidad y buenas prácticas del sector a partir de brindar soluciones educativas especializadas, congregando a expertos en el sector. En esta oportunidad queremos iniciar el presente webinar presentándoles a los expositores que tenemos, que ambos son expertos no solamente en el sector, sino también en el ámbito tecnológico. Les quiero presentar al especialista Gonzalo Martín, que es el director de tecnología en la empresa Hispatec, una empresa con amplia trayectoria en los ámbitos tecnológicos y con mucha experiencia a nivel mundial. También quiero presentarles al señor César Urrutia, que tiene vasta experiencia también desarrollando soluciones de tecnología y de innovación y que a la fecha es cofundador de la empresa Space AG. Bien, habiéndoles presentado este aspecto de la escuela y también a los especialistas que van a intervenir el día de hoy, sin más preámbulo, quisiera invitar al especialista César Urrutia, que por favor nos ayude compartiendo su pantalla y también haciendo una presentación breve de él de manera ya quizás más amplia. Por favor, estimado César, te pido por favor que puedas por favor habilitar tu pantalla, por favor. Gracias, Daniel. Aquí estoy tratando de compartir. Ahí va. Ok. Me indican, por favor, si pueden ver. Se ve perfecto, se ve bien. Genial, genial. Muchas gracias, Daniel. Mucho gusto. Me da mucho placer poder estar presente el día de hoy, compartiendo un poco el conocimiento que he ganado a lo largo de 20 años de trayectoria. Mi conocimiento es en teledetección, interpretación de imágenes de satélite. Llevo más de 20 años interpretando información de satélites, hace más de 6, 7 años de drones. Mi formación inicial es de biología, soy biólogo, y el objetivo de hoy es poder brindarles un poco una panorámica
de la tecnología que venimos empleando, que venimos iterando con los principales agrícolas, las principales agroexportadoras en Perú, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en México, y cómo la tecnología o la agricultura de precisión está dando ventajas comparativas en diferentes cultivos, ¿no? Principalmente en lo que son cultivos extensivos y en cultivos intensivos. Intensivos tenemos grandes ventajas en nuestra región porque somos principales productores de arándanos, de paltos, de uva, de espárragos, ¿no? Entonces a nivel mundial estamos entre los 10 mejores y eso hace que este tipo de tecnologías pues tengan un arraigo importante, ¿no? El módulo que yo voy a tocar dentro del curso es el módulo 3, que se refiere a la agricultura de precisión, dentro del cual está el uso de este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, la idea es poder brindar una panorámica real de lo que la tecnología hoy día nos puede brindar, porque mucho se habla de agricultura de precisión, pero el término suena muy bonito, pero la idea es ver casos de estudio reales donde las agrícolas realmente están implementando ese tipo de tecnologías y están encontrando un beneficio real, mejores rendimientos, mayor producción, resolver problemas claves, ¿no? Entonces, la idea es poder tener una panorámica distinta a cómo se maneja el agro hoy día, ser disruptivos en la forma de manejar la información. Y la palabra información es clave, porque las decisiones que se toman hoy día son muchas veces de forma empírica. Entonces, a través de satélites, a través de drones, nosotros podemos recolectar grandes extensiones con una fotografía, sea a través del satélite a 600, 800 kilómetros o a través de drones profesionales que nos permiten tener un mejor detalle o mejor resolución, ¿no? El satélite es muy importante porque orbita alrededor del planeta y puede adquirir información con una resolución temporal o una frecuencia elevada, mientras que el dron, uno puede ir al fundo, a la hacienda, a la finca, volar el dron y obtener información muy detallada, y esto adicionalmente con diferentes cámaras o sensores, lo cual permite tener una especie de radiografía del cultivo, ¿no? Entonces podemos determinar diferentes niveles de vigor, índices de vegetación, información de temperatura, relacionarlo a problemas de riego, ¿no? Y así hay un sinnúmero de aplicaciones que se pueden ir desarrollando y que se las voy a mostrar durante el curso, ¿no? Ahora, hay problemas transversales a diferentes agrícolas, a diferentes cultivos, y esto lo hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo, ver qué cosa es común a diferentes agrícolas. Entonces, obviamente, tienes un área de riego que tiene dificultades para saber si está regando bien, si está regando mal, el área de sanidad que quiere detectar con mayor precisión cuáles son los problemas principales, dónde están localizados, información meteorológica, muchas veces se cuenta con una central meteorológica, pero no se tiene esa información en tiempo real, hay que descargarla de una USB o hay que ir a leer el registro, por ejemplo, de esa información de temperatura, de precipitación, de radiación. Muchas veces tenemos áreas dentro de la misma empresa, una maneja lo que es información de sanidad, otra lo que maneja la información de riego, la otra producción. Muchas veces tenemos cartillas, hojas, folders, archivadores, Exceles, el Excel en la computadora de una persona, el otro Excel en la computadora de otra persona, y está distribuida en varios lugares, ¿no? Entonces, esto crea una dificultad que es como tener un mismo idioma, pero dentro de ese idioma tenemos diferentes dialectos. Está la persona que maneja, por ejemplo, cajas, la otra maneja bines, la otra maneja kilos, la otra maneja toneladas, y así como que la información se distorsiona, o cuando hay un problema de sanidad, muchas veces no tengo una información visible o gráfica o un mapa para poder relacionar qué está pasando en esa zona o cuál es la envergadura del problema, ¿no? Entonces es ahí donde ya la tecnología comienza a brindar un plus, un valor agregado, ¿no? Esta información que nosotros tomamos en el día a día muchas veces no se basa en información puntual, actualizada, sobre grandes extensiones. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Vamos al campo y sacamos una muestra, que muchas veces no es representativa, y tratamos de extrapolar esa información a grandes extensiones. Entonces, ¿cómo hacer este proceso más eficiente? ¿Cómo recolectamos data de campo? Por lo general tenemos una libreta de notas, una cartilla de campo, ¿no? Nuestra libreta de campo, y apuntamos número de frutos para tener mejores proyecciones de cosecha,
la arañita roja, el chanchito blanco, siempre estamos apuntando cosas, ¿no? La caída de frutos, fugas de agua, etc. Pero es siempre una hoja de papel muchas veces y un lapicero. Cómo optimizar ese proceso de recolección de la información, cómo poder tener una máquina, un software, una plataforma que te ayude a gestionar toda esta información, ¿no? Cómo hoy día el uso de recursos probablemente no se use de la forma más eficiente. Es decir, si yo tengo que aplicar algún pesticida o tengo que aplicar algún fertilizante, muchas veces lo aplico de forma indiscriminada, en todo el lote, en toda la parcela, ¿no? En toda la válvula. Y eso es porque no tengo información detallada de dónde es que tengo los problemas o la necesidad de tal aplicación o de cantidad de agua distinta en ciertas zonas donde yo realmente podría tener un manejo diferenciado, ¿no? Y eso al final recae en mi productividad, en mi rentabilidad. Siempre trato de resolver problemas como tener una mejor proyección de cosecha. Y todo el proceso, si lo analizamos, tiene dificultades. Desde la hojita de papel con lapicero en la cual recolecto información, al final del día o al día siguiente lo paso a un Excel, no estoy en la computadora, por ahí la persona se equivocó y no puso 200 frutos, puso 20 frutos, ¿no? Y ahí, así vas llevándote errores en todo el proceso y el resultado final es que tus proyecciones de cosecha no son acertadas. Es ahí donde la tecnología juega un rol importante en optimizar procesos, ¿no? Problemas que yo estoy convencido que se pueden resolver, o al menos donde la tecnología puede aportar muchísimo a optimizar este proceso, están, como decía, en las proyecciones de cosecha, en determinar con bastante precisión las áreas productivas y no productivas, ¿no? Es decir, a través de una imagen de un dron, por ejemplo, nos podríamos delimitar el lote con bastante precisión, calcular el área bruta, y también a través de un índice de vegetación poder extraer el área productiva. Entonces yo ya podría saber, si fuera por ejemplo un binario 1-0, dónde tengo planta, dónde no tengo planta, y la producción asociada a cada área, ¿no? Podría cuantificar las plantas muertas con inteligencia artificial, por ejemplo, podría detectar todas las zonas no productivas, y así le voy enseñando al software a que reconozca estas zonas. Podría detectar anomalías con índices de vegetación para determinar las zonas de mayor estrés o menor estrés, y tener aplicación variable eventualmente, y a través de información de drones o satélites térmica, podría medir la temperatura, tanto de la vegetación como del suelo, y detectar deficiencias en el sistema de riego. ¿Cómo lo estamos haciendo hoy día? ¿Qué cosa la agricultura de precisión permite hacer? Permite emplear satélites, drones, sensores de campo, inteligencia artificial, codificar la información en código de barras o QRs, manejar grandes cantidades de data, lo que hoy día se llama el Big Data, y tener la trazabilidad de la información a través del blockchain, ¿no? Entonces, estas son las herramientas que vamos a tocar durante el curso y vamos a entrar a mayor profundidad, pero principalmente se basa en síntesis, en lo que son drones, para poder recolectar información sobre grandes extensiones, lo mismo que con satélites. Vamos a hablar sobre los diferentes tipos de drones que existen en el mercado, para qué se usa un dron, para qué se usa un satélite, cuáles son los beneficios, cuáles son los pros, los contras, qué tan accesible es la compra de un dron, qué tan accesible es poder volar un dron, ¿no? Qué tan difícil puede ser recolectar data, qué cámaras emplear, porque tenemos una gama de cámaras que podríamos modificar o cambiar en el dron, o emplear satélites que recolecten diferentes tipos de información, sea infrarroja, sea térmica, sea visible de alta resolución. Todo eso lo vamos a tocar durante el curso. Y analizar qué tipo de información nos permiten ver algo que nuestros ojos hoy día no nos permiten ver. Es decir, si nosotros usamos una cámara térmica, como lo usan los militares durante la guerra, yo podría ver de noche. Si uso el espectro electromagnético en la parte del rayo X, probablemente pueda ver lo que tengo adentro de una maleta, como en los aeropuertos. O si me rompí el brazo porque me caí, pueda ver mis huesos, o sea, pasar el tejido que tengo, los músculos, y ver más allá de lo que mis ojos pueden ver. Igual cuando tengo la posibilidad de hacer una ecografía y ver a un niño, ¿no? Dentro del vientre de la madre. Entonces, toda esta información es clave porque esto lo llevamos a la agricultura y hacemos radiografías del cultivo, así como una persona puede ver dentro de una maleta o puede ver de noche en una guerra, ¿no? ¿Qué cosa hacemos? Modificamos las cámaras tradicionales que uno tiene para poder ver más allá de lo que la vista tradicional puede ver. Entonces, trabajamos en esa parte del espectro electromagnético para sacar radiografías.
En el infrarrojo, por ejemplo, tenemos una imagen aquí en el medio que ve algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en un cultivo de espárragos. Ahora, si nosotros aplicamos un índice de vegetación o el famoso NDVI, como muchos ya lo conocen, esto nos permite tener una radiografía del cultivo en una escala de rojo, amarillo y verde, como si fuera un semáforo, y eso nos permite discriminar las zonas con mayor vigor, en verde oscuro, en menor vigor, en verde claro, o zonas donde hay muy, muy poco vigor, en amarillo o rojo, donde no tengo clorofila, donde no tengo plantas, ¿no? Se ven los caminos, se ven las zonas con mayor vigor, en verde, valores intermedios, en verde claro, etc. Entonces, en base a esto, yo ya puedo tomar decisiones mucho más informadas. Puedo saber exactamente dónde en mi fundo, en mi lote, en mi parcela, tengo deficiencias de algún tipo, ¿no? Ahora, pueden ser por diferentes motivos. Puede ser un tema de sales en el suelo, puede ser un tema de riego, que no está llegando bien el agua, puede ser un tema sanitario, ¿no? Eso ya uno lo puede ir a verificar. Vamos a tratar también cómo la inteligencia artificial hoy día está ayudando a optimizar procesos. Hoy día, a través de una fotografía captada por un celular, nosotros podemos contar frutos. Es más, podemos contar diferentes estadios, desde la flor, como en este caso el arándano, hasta el estadio 1, fruto verde, fruto pintón, ¿no? Fruto maduro, etc. Entonces, esto es posible ya hoy día hacerlo, ¿no? ¿Cómo optimizar procesos? Hoy día podemos recolectar a través de dispositivos móviles o tablets información de campo, georreferenciar, es decir, tener la coordenada exacta de dónde se sacó esa muestra. Podemos tener QRs en plantas o códigos de barras, escanear eso con un celular y llenar información en una cartilla móvil, es decir, reemplazar a la información de la cartilla o la libreta de campo, ¿no? Podemos saber cuánto tiempo la persona o el evaluador estuvo en esa planta evaluando. Si contó, en el caso del arándano, 2000 frutos y contó en un segundo, probablemente esa información no sea válida, ¿no? Entonces, estamos tratando de acercar la tecnología hacia el agro y de optimizar procesos, ¿no? Igual, ¿cómo integramos información en diferentes plataformas? Yo lo puedo tener en mi computadora de casa, lo puedo tener en la laptop, en la oficina, puedo estar en otro país y puedo estar verificando lo que está pasando en mi fundo, lo puedo tener en el celular y me pueden llegar alertas sobre riego, sobre producción. Entonces, ¿cómo toda esta tecnología al final ya comienza a tener sentido y no solamente es para un grupo exclusivo de ingenieros o de gente que tiene tal vez una maestría en interpretación de imágenes de satélite que puede tener acceso a esta información? Hoy día cualquiera puede tener acceso a este tipo de información y tener ya un dato real, accionable, que me da información clave, ¿no? Entonces, dentro de una misma plataforma, hoy día uno puede tener drones, puede tener satélites, imágenes, puede tener esa información traducida en área foliar, en índices de vegetación, en volúmenes, en tasas de crecimiento, puede integrar información de Exceles para jalar data de producción probablemente, o data de riego, o data de sanidad. Uno se puede conectar a sensores de campo para ver el pH, la conductividad eléctrica, puede integrarse a centrales meteorológicas, a software de riego, ¿no? Y todo eso tenerlo consolidado dentro de un mismo sitio bajo un mapa, ¿no? Entonces, ya entrando más a la parte de los case studies que vamos a ver también durante el curso, este es un ejemplo, por ejemplo, en el cual uno puede ver la imagen del dron para el caso de paltos o aguacate, para los que están en Centroamérica. Y lo que hacemos es transformar una imagen tradicional vista desde arriba, desde el dron, de cómo se ve un área de paltos o aguacates, hacia un índice de vegetación, donde veo la vegetación en verde, en rojo los caminos, las hileras, y eso me permite a mí comenzar a discriminar, por ejemplo, el área foliar. Puedo determinar qué zonas tienen más área foliar, o si la poda ha estado realizada bien, o si el volumen me está dando una producción mayor o menor. Entonces comienzo a encontrar correlaciones entre diferentes parámetros. Ese es otro ejemplo en el cual a través de inteligencia artificial puedo detectar las plantas muertas o zonas no productivas en el campo. Entonces cada puntito que yo veo es una zona de baja o nula producción, donde no tengo una planta, ¿no? Y esto lo puedo ver a nivel estadístico y ver qué lotes tienen más producción o menos producción. Entonces, esto siempre orientado a tener mejores proyecciones de cosecha, ¿no? Y así durante el curso vamos a ver un sinnúmero de aplicaciones reales que estamos brindando hoy día en los diferentes cultivos en los cuales trabajamos y en las diferentes agrícolas, ¿no? Entonces yo creo que esa es una breve introducción a lo que el curso va a ofrecer
Y si tuvieran alguna pregunta u observación o sugerencia, encantado de poder recibirla, ¿no? Claro que sí, César, te agradecemos mucho el detalle que nos das con respecto a cada uno de los temas que has tratado, que de hecho que ya en profundidad se van a desarrollar en el curso mismo. ¿Te parece? Las preguntas las vamos dejando para el final y en este momento más Correcto. bien nos conectamos con Gonzalo y ya las preguntas lo desarrollamos para el final. Yo estoy aquí casualmente para ver de trasladar las preguntas. Gonzalo, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Hola, buen día. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, Gonzalo, muy A bien. todos, ¿Qué tal, Gonzalo? muy bien. Encantado de poder participar con la Escuela Latinoamericana de Agricultura y por tener la oportunidad de introducirnos un poquito como comentaba César, ¿no? En las bondades, los beneficios y la nueva agricultura digital. Y todo lo que nos va a permitir desarrollar en cuanto a los agronegocios. Si os parece, voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Bueno, pues por hacer una breve introducción, mi nombre es Gonzalo Martín. Junto con César voy a impartir algunos de los temas que vamos a ver en el curso. Y bueno, yo tengo una experiencia, yo no estudié nada relacionado con la agronomía y es una de las cosas bonitas de la digitalización. Pero hace más de 15 años que comencé a desarrollar proyectos de tecnología y digitalización en el sector agroalimentario de agronegocios. Hay un mensaje muy importante que a mí me gustaría que quedase muy claro a todos, y es que durante el curso vamos a hablar de tecnologías, vamos a tratar de use cases, como decía César, de cómo se aprovechan esas tecnologías en pos de la adquisición de data y con la data crear información, con la información poder tomar mejores decisiones y ejecutarlas. Y vamos también a tratar de qué tecnologías están ayudando a no solo a tomar las decisiones, sino a ejecutarlas y recabar el feedback de la ejecución para volver a retroalimentar ese círculo virtuoso de la data, la información, la decisión, la ejecución. Pero el mensaje que yo quiero transmitir es que la tecnología es un medio y que uno de los objetivos de este curso es que aprendamos a identificar qué tecnología es la más adecuada para la decisión, para el negocio, la más rentable. Tenemos tecnologías hoy día que se han visto desarrolladas enormemente en los últimos años. Otras, como la inteligencia artificial, que no se han desarrollado en los últimos años mucho, quizá el deep learning, pero lo que se ha permitido es contar con otras tecnologías que nos proveen de la data suficiente para hacerla útil. ¿Okay? La inteligencia artificial no es algo novedoso, lleva más de 4 décadas investigándose y desarrollando. No estamos en la fase de investigación de aplicaciones o de cómo desarrollar nuevos enfoques matemáticos de inteligencia artificial. Estamos en la fase de la implementación. Y para la implementación, uno de las cuestiones, la cuestión clave hoy día es la carrera de la data. Y por eso el curso va a hablar mucho de qué tecnologías, por ejemplo, los drones, los satélites, las aplicaciones de los celulares, la maquinaria, la robótica, qué aplicaciones, qué tecnologías nos van a proveer de más data. Y todo esto tiene un contexto. Y todo esto, y por eso digo que la tecnología es un medio, es importante siempre abstraerse del enamoramiento de la tecnología para pensar en la decisión. ¿Qué decisión es la que hace ganar o perder dinero a un proceso, a un agronegocio? Y en función de ahí, con qué data se está tomando esa decisión y qué tecnología puede ayudar a incrementar la data, por tanto la información y con la información la decisión. Como decía, por eso yo hoy voy a hablar muy brevemente del entorno macro, el sector
y no es particular del Perú, es a nivel global. Vive una revolución, hay una serie de tendencias y retos globales que afectan a cómo se producen alimentos, cómo se consumen alimentos. Cada vez está más cercano el consumidor del productor, y esto es una oportunidad que nos brinda la digitalización. Y tenemos que agarrarla, tenemos que aprovecharla. Y estas tendencias tienen que ver con nuevos métodos de consumir, el nuevo tipo de consumidor que está cada vez con mayor poder adquisitivo, esas generaciones que han nacido que son nativas digitales y que consumen de forma diferente y quieren un tipo de alimentos diferentes y tienen unas preocupaciones diferentes, y todo en un contexto de cambio climático, de cada vez menos recursos, especialmente el agua, dependiendo del país, dependiendo de la provincia, de la ciudad, obviamente. En un contexto de globalización en todos los ámbitos, ya no existen apenas los mercados locales. Esto os dejo dos infografías, está muy bien explicado, resumido por la organización, por la ONU, por la FAO, la Agencia de Agricultura y Alimentación de la Organización de Naciones Unidas. Y esto derivó en lo que a lo mejor habéis escuchado y se habla desde los últimos años en lo que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, o SDGs en inglés, que todo es una traducción de cómo está cambiando el mundo y cómo están cambiando, por ende, la alimentación, la sociedad, y cómo tiene que cambiar la agricultura para poder enfrentarse a esos retos de consumidores diferentes, con necesidades diferentes, en un entorno digital y en un entorno de recursos reducidos y de cambio climático. Ante estos retos, hace ya unos años, se identificó que las tecnologías digitales de la información y las comunicaciones, junto con la biotecnología y la genómica, son las herramientas con las que el sector agroalimentario va a poder enfrentarse a ese cambio climático, a ese aumento de población de 9.000 millones en 2050, que eso se estima que ese aumento de población y sobre todo aumento de poder adquisitivo en muchas sociedades haga que sea necesario incrementar la producción en un 2, en un 3%, pero va a haber un 50% menos de acceso al agua, va a haber un 30% menos de tierras disponibles para producir, y entonces, tened en cuenta el contexto, queremos producir un 3% menos con un 30% menos de tierra y un 50% menos de agua, con un cambio climático y en un contexto global de competición. Entonces son retos muy importantes y por eso la AgTech, las tecnologías digitales, son claves, core. No va a haber agricultura sin AgTech. No va a haber agricultura sin aplicación de tecnologías. Depende del contexto, el cultivo, la cadena de valor. Se tardará más o menos, pero esto nadie puede escapar de que va a tener que tomar data de otra manera, con tecnologías, analizarla y tomar mejores decisiones. Y además que la data que se tome con estas tecnologías va a ser un activo de la compañía, va a ser un activo del agricultor. Por eso se ha iniciado en algunos sectores una carrera por contar con más data. Como os comentaba antes, si los queremos resumir, y por ejemplo la Unión Europea los resume así, estos retos que la agricultura tiene que cubrir tienen que ver con un mercado globalizado en el que la compra casi por un clic, el consumo es diferente y esto va a impactar en la logística. Y si impacta en la logística, impacta en la producción, impacta en la precosecha, impacta en cómo cultivamos, cuándo recolectamos, cuándo aplicamos un fitosanitario. ¿Por qué? Porque la calidad del producto, cuando el consumidor lo percibe, la última milla la cubre la logística. La maduración en el transporte es clave.
hay cultivos en el que el 70% del tiempo de existencia del fruto lo pasa en un transporte. El 70% si se envía por barco desde Sudamérica a China, por ejemplo, dependiendo del cultivo. Entonces es un factor hoy que no hay correlación entre el agricultor, cómo produce y cómo se va a trasladar, cómo se va a mover ese producto. Implica y cambia la calidad y por tanto cambia a qué precio lo va a comprar el consumidor y si va a repetir o no. La trazabilidad con los consumidores digitales, cada vez va a haber mayor exigencia de una trazabilidad sanitaria y de buenas prácticas. Y va a ser en algunos nichos decisivo en el momento de compra. En la decisión de compra del consumidor va a influir mucho quién ha producido y cómo lo ha producido. Y para eso hace falta confianza. La confianza nos la va a dar la tecnología a través de la transparencia, la trazabilidad. César comentaba antes, hablaba de un nuevo enfoque de blockchain, de cómo asegurar la información para que no sea modificable y por tanto preservar la confianza, ¿vale? Además, ante la situación del COVID, todos los cultivos asociados a lo que los americanos llaman specialty crops, hortalizas, frutas, van a cobrar un mayor peso porque ahora mismo la salud en el mercado importa más y cuando una sociedad incrementa su poder adquisitivo, pasa de consumir un tipo de proteínas a consumir otros y entra en mayor peso en la cesta de la compra o en la compra las frutas y las hortalizas, con lo que eso va a impactar en la producción. Y, como decía, desde hace años se visualiza que uno de los 3 pilares claves para afrontar todos estos retos, este mundo cambiante, global, rápido, digital, en un solo clic, con mayor producción pero menos recursos, solo hay una manera de enfocarlo para ser competitivo y es tomar mejores decisiones. Y para tomar mejores decisiones en un mundo cambiante hay que tener información. Y para tener información hay que tener data. Hablaremos en el curso un poco de el nuevo agricultor, el agricultor del futuro que siempre, o el ingeniero del futuro que siempre va a tener que estar al día, ¿no? Quizá no ser un experto, como decía, como comentábamos antes, ser un experto en imágenes, pero sí en qué le dicen esas imágenes y en cómo se correlacionan con otras decisiones, otros factores que afectan al cultivo, la parte pre-cosecha, pero siempre con la vista puesta en que hay un proceso de post-cosecha, hay un proceso de empaque, hay un proceso de transporte, hay un proceso que llega hasta el retailer, que esté al consumidor, sea en un mercado local o sea en la otra punta del mundo. Y para esto, como la data tiene mucho que ver, veremos cómo tiene impacto asociado la ciencia de datos, el data science aplicado a la agricultura y, bueno, no es una moda este enfoque de la AgTech. Solo por poneros un ejemplo, John Deere, que es el mayor fabricante del mundo de maquinaria, de tractores, cambió hace unos años su autodenominación y ya no es una empresa de tractores, es una empresa de inteligencia que usa los tractores como herramienta para que los agricultores puedan tomar data de forma automática y puedan ejecutar decisiones de forma automática o más sencilla y más precisa. Entonces, hay toda una revolución que tiene que ver en cómo cultivamos. Y el tener el histórico de data, y para ello hay que tener herramientas adecuadas para poder automatizarlo y para poder gestionarlo, y no va a valer ya la libreta que comentábamos o el cuadernillo de campo, es clave en este nuevo entorno. Y hablaremos de ello, de qué herramientas hay, unas muy sofisticadas, otras menos, con mayor esfuerzo o menos. Subyace siempre un mensaje, y en el curso es uno de los objetivos, y es entender que esto es un proceso de cambio de cómo se producen alimentos y va a afectar en los procesos. Ya no va a ser igual y la tecnología va a ser el barco que nos lleve por este río.
Entonces, ¿cómo la AgTech, estas nuevas tecnologías, van a afectar a la competitividad y a rentabilidad de las empresas, de los agronegocios? Bueno, primero van a ayudarnos a tener incrementos de rendimiento, mayores producción, mayores rendimientos económicos. No tiene por qué ser producir más kilos. Simplemente puede ser producir los kilos adecuados en el momento adecuado. Otro va a ser aumentar la gestión o mejorar la gestión de los fondos para poder hacerla más precisa, poder casi gestionar a nivel de planta, no de fondo, de lote, de válvula, sino de planta. Eso hoy parece irreal, pero podrá llegar a pasar. Sincronizar la demanda y el timing de la demanda. Clave. La tecnología nos va a permitir conectar lo que pasa en el campo con lo que pasa a nivel del consumidor. Un beneficio indirecto de tomar mejores decisiones y de forma más precisa va a ser la reducción de costos en el tareo o la parte de producción. Pero sobre todo, uno con mayor rédito va a ser la reducción de los riesgos económicos. ¿Dónde invertir? ¿Cuándo invertir? ¿Cuánto invertir? Hablamos, César comentaba antes, sobre cómo mejorar las proyecciones, las estimaciones de producción. ¿Por qué es importante tener una buena estimación de producción? Porque te permite ajustar la planificación del tareo, los recursos, el personal, en qué momento vas a disponibilizar el producto, en qué momento venderlo. Yo hablaba antes también de la nueva tendencia del consumidor y cómo va a demandar más transparencia. En la Unión Europea hay una nueva estrategia con muchos millones de euros detrás que se llama From Farm to Fork, desde la granja a la mesa. Y eso es una tendencia global. Se va a tener que compartir información de lo que se hace, las prácticas agrícolas, el tareo, de todo lo que se hace, porque el consumidor, el retail, lo van a demandar, ¿no? Importante, adecuarse a la demanda. Hay toda una ventana de oportunidades para los que sean capaces de adecuarse a la demanda. Puede ser calidad, puede ser momento de recolección, puede ser variedades, hiperespecialización en la gestión de forma diferente, con enfoques no ya solo de agroecológicos, incluyendo enfoques agroecológicos, no solo biológicos o no solo orgánicos. Al final de todo, el AgTech nos va a permitir tener una diferenciación y una ventaja competitiva porque vamos a poder adecuar mejor nuestra producción a nuestra demanda. Vamos a poder gestionar nuestra oferta a nuestra demanda, nuestra producción, a la oferta exacta del mercado y conseguir mejor retorno. ¿Cómo va a afectar o cómo afecta el AgTech a las compañías? Sin data no hay nada. Y esto va a ser una máxima y cada vez con mayor presión. Sin data no hay conocimiento y además el conocimiento se queda en las cabezas de las personas. Las cabezas de las personas no somos fiables, somos subjetivas y no manejamos bien más de cinco ejes de decisión. Sin información, las decisiones no son óptimas ni mejorables. Si no tenemos un back record de lo que hemos hecho y por qué lo hemos hecho, nunca podremos mejorar. Como os decía, hay una carrera de data e información y se va a convertir en un activo. Ya hay fondos de inversión, incluso retailers en algunos países del norte de Europa que empiezan a pedir transparencia total en toda la data para ver qué buen o mal agricultor es ese proveedor. La tecnología nos va a dar objetividad y nos va a permitir tener trazabilidad real y, por tanto, confianza en el consumidor. Y esto es un must. Si no lo tenemos, va a llegar un momento en que no vamos a poder acceder a ciertos mercados. Insisto en todo esto, porque luego en el curso entraremos en las tecnologías y cómo nos ayudan a conseguir estos objetivos. Porque hay que tener siempre en mente que la tecnología es el medio para lograr estos fines, que es este cambio del sector de la demanda
de la oferta, de cómo se produce, de cómo se van a aplicar los recursos para producir. ¿Vale? Y me encanta esta ilustración, porque nosotros tenemos en el grupo Hispatec, que estamos en 6 países, con más de 500 grandes y medianas empresas, con miles de agricultores trabajando todos los días contra nuestras soluciones, donde vemos diariamente cómo el lado del cerebro emocional nos hace tomar decisiones y hace tomar decisiones al agricultor más que el racional. Pues este cambio de paradigma, de tener más data, de tener más información, lo que hace, todo lo que conlleva es potenciar el lado racional de la toma de decisiones. Y simplemente recordar una cuestión. El océano de valor no está en los costes, en reducir los costes con la tecnología. El océano de valor es encontrar cómo me pagan más kilos, más euros, más dólares por kilo. Ese es el océano de valor. Y esto es la tecnología lo que nos va a ayudar a identificar. No pensemos solo que poner un sensor es reducirnos un fitosanitario, reducirnos riesgo. No. Quizá ese no sea nuestro objetivo. Nuestro objetivo sea maximizar una calidad para una fecha concreta, porque es cuando mejor oportunidad, cuanto más me pagan por kilo producido, ¿vale? Que es uno de los vicios que nos lleva desde años la agricultura de precisión. Me gusta ilustrar esto. Esto no va a ser el ingeniero del futuro, no va a ir equipado como si lleno de sensores. Hay soluciones tecnológicas para diferentes ámbitos en diferentes estadios y aprenderemos y visualizaremos cómo identificar qué herramienta nos va a ayudar más en cada momento. Hay muchos ejemplos, hablaremos alguno de ellos, de cómo simplemente un bolígrafo digital, manteniendo el cuadernillo de campo, ya ayuda a digitalizarla. Como simplemente una plantilla de Excel nos va a ayudar a congregar la información y no tenerla cada uno de manera diferente. ¿Qué vamos a aprender en el curso? Comprender el enfoque AgTech, conocer diferentes tecnologías involucradas, poder identificar el fin, la decisión, sin enamorarse del medio, la tecnología. Y es una cuestión difícil si os gusta la tecnología. Poder gestionar proyectos de digitalización en agronegocios y, como fin último, poder adentrarse en el mundo de este nuevo tomador de decisiones que a veces los americanos llaman data global. En definitiva, obtendremos una visión de todas las tecnologías digitales que se están utilizando en la gestión de agronegocios, las que se van a potenciar, cómo recogen data de forma automática en el ámbito de la pre-cosecha y de la post-cosecha, cómo se transforma esa data en información en decisiones y cómo se automatizan esas decisiones, con ejemplos de inteligencia artificial, y cómo se ejecuta a través de la robótica. Y tan solo recordaros cómo será nuestro viaje. Hablaremos mucho del entorno, de cómo está el AgTech, qué tecnologías, qué players, cómo, cuándo, por qué. Hablaremos de las tecnologías asociadas a las operaciones, a ese registro del tareo, de la parte de un poco de post cosecha. Con César veremos el tema de agricultura, precisión, Internet of Things y Remote Sensing, toda la potencia increíble, la revolución desde el punto de vista de adquisición de data que está siendo tener acceso a imágenes satélite, a drones, la democratización de la sensorización remoto. Hablaremos un poquito de robótica y terminaremos con los enfoques de inteligencia artificial, de analítica y cómo se están aplicando en el día a día. Entonces, con esto termino, Daniel. Solo quería dar un enfoque macro y de cómo va a ser el curso de una manera muy macro. Y yo creo que podemos pasar, si lo consideras, a hacer preguntas. Claro que sí, Gonzalo. Te agradecemos mucho la disertación y cómo nos has mostrado, como tú dices, de manera macro, pero también aquellos aspectos que son vitales, entender y comprender de cómo va el mundo, cómo la economía se dirige, digamos, a medios que si no se aplican o que si no se usan, pues los profesionales y empresas del sector no van a tener o no van a seguir siendo competitivos. Bien, Gonzalo, mira, tenemos algunas preguntas que trasladarte. La primera pregunta que te voy a trasladar
tiene que ver con lo siguiente. Dice, ¿cuál es la principal resistencia que se tiene en Perú para implementar tecnología e innovación? ¿Cuál crees tú desde tu punto de vista que es esa resistencia aquí en Perú? Bueno, voy a decir una que es una resistencia que yo personalmente y nosotros vivimos teniendo empresa en Perú, pero que es global, que nos la hemos encontrado en Perú, en Chile, en México, en Brasil, en Serbia, en Georgia y en Japón. Y estamos hablando de que hay mucha data necesaria para poder ayudar a tomar decisiones y hay mucha data que no se puede automatizar. Un dron automatiza, un sensor automatiza, pero hay data hoy día que todavía estamos viendo cómo automatizarla, ¿no? César hablaba de ese ejemplo de hacer el conteo en arándano con imágenes del celular. Hay otra serie de data que todavía no está automatizada por costes, porque no hay la solución tecnológica. Entonces, hay un área muy grande todavía donde el humano tiene que registrar la data en una cuartilla, en un cuaderno, en una aplicación de celular, en algún sitio. Pero es un humano registrando data. A ninguno de nosotros, a mí el primero, nos gusta registrar todo lo que hacemos o parte de lo que hacemos. Y lo consideramos muchas veces una pérdida de tiempo, un esfuerzo baldío, porque no visualizamos el fin, no visualizamos el beneficio. Entonces, siempre, hoy día, la principal barrera en proyectos en el Perú y en otros sitios es el registro de la data que por costes o por estadio tecnológico no es posible automatizar y la tiene que hacer un humano. Y ahí hay resistencia siempre. En todos. Es algo natural y es algo del mindset que poco a poco, porque es un tema de transformación personal de las empresas. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo no he ido al doctor, al médico en el Perú, y me diréis ahora, pero he ido en otros países. Y cuando yo entro a un consultorio médico, el médico está apuntando en la laptop, en la computadora, y apenas me mira. Está apuntando, sí, y sigue. Registra data continuamente, porque tienen interiorizado que necesitan la data para poder seguir el historial médico, para poder diagnosticar y que eso cree una base de conocimiento. Entonces, en algunos países, hasta los médicos están concienciados, pero hay muchas otras profesiones que no estamos concienciados. Un comercial, un técnico de ventas, alguien que vende, tienen herramientas para registrar, he visto a este posible cliente, me ha dicho esto que sí, esto que no, le he llamado. Hay muchísimas herramientas y yo te las tengo, pero no las uso tanto como debería. Es un tema de concienciación, es un tema de cambio personal y de la compañía, del agronegocio. Perfecto, Gonzalo. Gracias por la respuesta. Te traslado una pregunta más y luego paso a las preguntas también para que César nos ayude con un par de preguntas. Mira, la siguiente pregunta tiene que ver acerca de cómo hacemos, o la pregunta más bien sería, ¿una empresa pequeña también puede acceder a soluciones tecnológicas? Hablando de empresas agrícolas, pero obviamente de pequeña envergadura, ¿no? Sí, totalmente. El cambio de paradigma en el AgTech es la democratización. Tú puedes tener una herramienta para registrar lo que pasa en tu fondo gratuita. Puedes acceder a imágenes de satélite o a servicios gratuitos que ofrecen empresas. Sensores de muy bajo coste. Incluso, si quisieras, podrías no tener sensores, un tensiómetro, un termómetro, tan solo la voluntad de registrar la data. Y hay incluso plantillas de Excel que te pueden ayudar a tomar esa decisión de riego o esa decisión de fertilización. Entonces, hoy no hay un impedimento tecnológico, bueno, hay uno, tener un celular o tener internet, pero quitando ese, es un tema de voluntad. Evidentemente no se puede hacer lo mismo siendo Camposol o Damper que un pequeño fondo, obviamente. No se tiene acceso a los mismos recursos y a la misma inversión. Pero es igual que la movilidad.
tú puedes tener acceso a transporte. Puedes ir en bicicleta o puedes ir en un Ferrari. Pero te llevarán de diferentes maneras, pero al final llegarás de una u otra velocidad. Hoy con la AgTech existe, pero es un tema de voluntad. Perfecto, Gonzalo. Te agradezco mucho por todo el tiempo que te has tomado en explicarnos aquellos aspectos importantes y también por responder esas dos preguntas. Ahora paso a que César nos ayude con un par de preguntas más. César, ¿qué tal? Si nos escuchas por ahí, quisiéramos trasladarte unas dos preguntas, César. La primera pregunta tiene que ver con cómo ha crecido la demanda de profesionales con que tengan o posean competencias laborales en Perú o a nivel Latinoamérica. ¿Cómo has visto tú, según tu experiencia, que está creciendo esa tendencia? Me imagino orientado al sector tecnología, ¿no? Agrícola, ¿no? Agrícola, tecnología agrícola, sí. Claro. Sí, yo creo que hay varios rubros que han sido impactados, no solo por el proceso en el cual hemos vivido esta evolución tecnológica para el agro, sino también por el tema de la pandemia, del COVID, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy día tenemos ya una serie de pilotos que trabajan para nosotros y empresas de terceros que vuelan también en Chile, en Colombia, en México, con las cuales nosotros colaboramos. Entonces, si te das cuenta, hace 5 años tal vez esa profesión no existía, ser un piloto de dron. Hoy día hay empresas que solamente vuelan drones, para empresas como nosotros que recolectamos esa información y la procesamos, ¿no? Lo mismo sucede con temas de IoT, ¿no? De Internet de las Cosas. Son rubros nuevos donde hoy día los sensores se permiten de conectarse entre ellos con protocolos nuevos, ¿no? Hay carreras de ingeniería que al final tú vienes de una carrera tal vez que no está relacionada directamente al agro, pero brindas un servicio también para el sector agrícola, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas posibilidades actuales y posibilidades que se van a crear también hacia el futuro, ¿no? El tema de los drones, por ejemplo, es un ejemplo real en el cual hoy día estamos nosotros inmersos, ¿no? Pero así hay muchas otras carreras. El tema de analítica de datos o data science, estadística, ¿no? Como decía Gonzalo, la cantidad de información que hoy día se tiene y muchas veces se tiene archivada, pero ahí es donde entra la especialidad de una persona que sabe cómo interpretar esa información, cómo relacionarla, ¿no? Entonces, no necesariamente uno tiene que ser agricultor, pero puede venir de otra rama y sí brindar un servicio para este sector que tanto lo requiere, ¿no? Perfecto, César. Me queda claro aquello que va a terminar ayudando para que los profesionales entren en esa tendencia, ¿no? Mira, la otra pregunta que tenemos que trasladarte tiene que ver con cuáles son aquellas herramientas que debe considerar un profesional para crecer en ese ámbito de innovación y de tecnología, sabiendo que la tendencia cada vez es más creciente, ¿no? ¿Cómo hacemos que un profesional de pronto que a lo mejor conoce algo de tecnología, de pronto enfoque mejor ese conocimiento para especializarlo en este sector, por ejemplo, que tanto necesita de profesionales, ¿no? Ujú. En este Sí, ámbito. yo creo que hoy día hay una mayor accesibilidad a cursos. Este es un ejemplo claro. Hoy día ya uno puede tener acceso a tutoriales en Internet, en las redes. Ya hoy día, por ejemplo, capacitarse para volar drones ya no es algo imposible. Hay cursos de cómo procesar imágenes, por ejemplo. Data Science, hay muchísimos cursos de analítica de datos, ¿no? Entonces es cuestión, yo diría, de entender bien la necesidad de donde uno se quiere enfocar, porque obviamente el panorama es bastante amplio, ¿no? Dentro del sector agro hay muchas cosas en las cuales uno se podría focalizar y donde podría generar valor. Entonces, lo ideal sería hacer un análisis tal vez pensando en dónde podría tener mayor impacto con el conocimiento que uno trae ya de base, ¿no? Y ahí tratar de entender dónde el conocimiento que uno puede madurar con un curso o una especialización adicional podría complementar ya la educación que tiene, ¿no? Y generar valor en ese sentido, ¿no? Pero como te decía, hay muchos sectores, desde la ingeniería robótica para automatizar procesos,
en los packings, por ejemplo, para la interpretación de la información, para la robótica, para poder volar drones, para poder interpretar información desde imágenes hasta datos de un simple Excel, ¿no? Hay muchísimos. Eso sin tocar el tema netamente agrícola, ¿no? Que también ahí tienes una gama muy amplia, ¿no? Perfecto, César. Muy agradecido por las respuestas que nos das. Nos queda claro de que creo lo importante es poder enfocarnos, ¿no? O sea, y establecer en qué nicho queremos comenzar a proponer esas soluciones. Bueno, coincidimos muchísimo con lo que nos transmites. César, por ahora no tenemos otra pregunta ya. Pasamos a cerrar este webinar agradeciéndote mucho por participar con tus perspectivas y también por participar en este curso que tiene como fin, pues, unirse a esos esfuerzos que se vienen haciendo desde muchos sectores con el fin de potenciar, digamos, esta industria agrícola en el país. Te agradecemos mucho por tu tiempo, César, y bueno, estaremos en contacto en otra oportunidad, César. Muchas gracias. Gracias a También, ti, Daniel, Gonzalo, y a todas las personas que se han tomado el tiempo por estar presentes. igualmente, Gonzalo, te agradecemos mucho por participar y ayudarnos con tus perspectivas y conocimiento que tienes acerca del sector agrícola desde el enfoque tecnológico, Gonzalo. Agradecemos mucho tu participación. Gracias, Daniel, gracias a todos y disculpar por los ruidos de fondo porque me habéis pillado de vacaciones con la familia y aquí los niños se manejan mejor las máquinas que los niños gritando. Entonces, gracias a todos, nos vemos en el curso, gracias a todos por asistir. Un saludo, Daniel, un saludo, César, y buen día, buena semana. Igualmente, Gonzalo, César, nuevamente, muchas gracias por participar de este evento. Estimados señores, les agradecemos a todos por haberse tomado el tiempo de participar en este evento que la Escuela ELDA viene promoviendo. Hay muchos otros eventos que seguiremos desarrollando con el fin de poder hacerles llegar esta herramienta que es la educación, ¿no? Con el fin de poder ayudarles a especializarse y a poder ser parte de esas soluciones que tanto requiere el sector agrícola. Y sin más que decirles, nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes. Este curso se está aperturando en los próximos días. Para cualquier otra información y en detalle, por favor, no dejen de escribirnos en nuestras redes, en nuestra página web. Estaremos muy ansiosos y también atentos para poder contestarles cada una de las dudas que puedan tener. Muchas gracias con todos y hasta una nueva oportunidad.